En esta presentación vamos a describir las experiencias que hemos tenido con excavaciones en los suelos duros, específicamente en la ciudad de Bucaramanga, en la República de Colombia. Hemos realizado una gran cantidad de excavaciones en los suelos duros de nuestra ciudad. Son suelos compuestos por gravas, arenas, limos y arcillas, muy bien cementadas, con módulos de elasticidad superiores a 100 megapascales. Estos suelos, como lo pueden ver en la diapositiva, son unos suelos muy competentes, con gran cantidad de clastos, muy bien cementados los materiales y incluso en excavaciones de poca profundidad, como vemos acá, una excavación de mal contado 5 metros, se tiene un perfil semivertical autosoportado. Típicamente en las exploraciones en la ciudad de Bucaramanga utilizamos el método de banquetas y trincheras, en el cual se va excavando una trinchera y se dejan unas banquetas de suelo al lado de la trinchera. Las banquetas tienen como objetivo soportar verticalmente a la pantalla. Y a medida que vamos haciendo las banquetas con sus trincheras, vamos construyendo la pantalla anclada por tramos, construimos la pantalla, tensionamos y después de tensionado podemos continuar a una banqueta lateral. Sin embargo, a pesar del sistema de banquetas, a pesar del sistema de pantallas pretensionadas, con frecuencia se han presentado deformaciones en los predios vecinos, deformaciones principalmente de tracción, deformaciones horizontales, como en este caso se evidencia como hay un desplazamiento horizontal del muro vecino donde se está realizando la excavación, y esto está generando unos agrietamientos en la mampostería de la construcción contigua al muro pantalla, que es este caso. Tenemos una construcción vecina, un muro con anclas pretensionadas, y se puede evidenciar el agrietamiento detrás del muro por el desplazamiento horizontal de este muro. En una construcción vecina a una excavación observamos una grieta de aproximadamente 3 centímetros de ancho, con componente principalmente horizontal, con muy poca componente vertical. O sea, los desplazamientos tienden a ser muy horizontales en estos suelos duros y hay muy poco desplazamiento vertical. Es interesante, situación que no ocurre en suelos blandos. En los suelos blandos se presenta deformación horizontal y también deformación vertical en el suelo. En este suelo duro, la componente principal es la componente horizontal con muy poco desplazamiento vertical. Observamos también en otro caso un desplazamiento horizontal que se evidencia por la abertura de la junta en la tableta del piso. O sea, al hacer la excavación en el suelo duro, se genera un desplazamiento horizontal, a pesar de que estamos construyendo pantallas pretensionadas. O sea, el tensionamiento de las pantallas no ha sido
completamente suficiente para que no se presenten agrietamientos por la falta de confinamiento de la falta de confinamiento al realizar nosotros la excavación. Otro caso, una casa vecina, aquí estamos al final de la casa, o sea, el muro donde se hizo la excavación se encuentra al frente de nosotros, aproximadamente a unos 12 metros de distancia. Pero miren que al hacerse la excavación, la casa se desplazó hacia la excavación aproximadamente 2 centímetros. Ha habido muy poca instrumentación. En general, a pesar de que hemos hecho muchos proyectos de grandes sótanos, no se ha hecho instrumentación mediante inclinómetros en la mayoría de los casos. En uno que otro proyecto se han colocado inclinómetros, como en este caso, que se construyó un muro tipo slurry wall y se fue excavando, y a medida que se iba excavando, se iban colocando las anclas pretensionadas en el muro que se había preexcavado y prehundido. Se evidencia los desplazamientos de todo el sector. Miren que hay un desplazamiento casi que total de la pantalla hasta los 12 metros de profundidad. O sea, la pantalla trata de desplazarse, en este caso una pantalla bastante rígida, una pantalla preexcavada, deformaciones que no son muy grandes, unas deformaciones que en el peor de los casos es de 2,5 milímetros, que se observan en el sistema de inclinometría. Deformaciones hasta de 2,5 centímetros, principalmente horizontales. Sin embargo, hemos tenido un problema bastante complejo en las pantallas pretensionadas en estos suelos duros de Bucaramanga. Y es que las pantallas se tratan de descolgar verticalmente, o sea, el concreto de la pantalla, la estructura de la pantalla trata de descolgarse, de colapsar, descuelgue vertical de la pantalla, como en este caso, en una edificación para una clínica. En esta clínica se construyeron edificios a varios niveles y una excavación profunda entre un nivel y otro. Al realizar la excavación y aparecer el nivel freático, los niveles freáticos en suelos duros representan una amenaza importante para la estabilidad de la pantalla. En estos suelos duros, mientras no hay nivel freático, el comportamiento no es tan complejo. Sin embargo, cuando bajamos al nivel freático, la pantalla pierde soporte y es común que trate de descolgarse verticalmente, como en este caso, en el cual se generó un espacio de 30 centímetros aproximadamente entre la placa de cimentación que se observa del edificio superior y la pantalla anclada. El suelo cercano a la pantalla también se deformó verticalmente. La pantalla no colapsó, pero estuvo a punto de colapsar. Vemos los agrietamientos en la pantalla, una pantalla correspondiente a una excavación de aproximadamente 20 metros y las deformaciones en esa pantalla.
ha habido otros casos, no solo en Bucaramanga. En la población o la ciudad de Barranca Bermeja, cerca de Bucaramanga, se presentó el colapso total de una estructura de contención en una excavación, en un suelo no tan duro como el de Bucaramanga. Un suelo con un molo de elasticidad de aproximadamente 40 megapascales, que eventualmente lo podrían haber considerado como suelo duro, pero en este caso era un suelo que, a pesar de ser duro, estaba saturado, había nivel freático. O sea, el nivel freático es un elemento que afecta en forma significativa el comportamiento del suelo duro. Vemos cómo se colapsó la pantalla totalmente. La presencia de nivel freático, no solamente se colapsó la pantalla, se colapsó el suelo detrás de la pantalla, se generó un movimiento de remoción en masa o un deslizamiento del suelo detrás de la pantalla, se afectó la vía arriba de la excavación, incluso hubo agrietamientos significativos en ese edificio que vemos al otro lado de la vía, relativamente cerca a la excavación, donde se colapsó completamente el muro. Miren el suelo. Ese suelo duro, al llegarle el agua, se destruye su estructura, el suelo se colapsa por presencia de la saturación. O sea, a pesar de que teóricamente está muy bien cementado, teóricamente es duro, en la práctica la humedad, en la práctica la saturación hace que ese suelo ya no se comporta como un suelo duro, sino como un suelo blando que permite el colapso de las pantallas. Igualmente, el sistema de banquetas no funciona cuando hay saturación, porque la banqueta se colapsa, o sea, la banqueta y la trinchera, al estar saturadas, no trabajan como tales. O sea, el sistema de banquetas funciona relativamente bien cuando no hay nivel freático. Cuando aparece el nivel freático, la posibilidad de colapso aumenta. Otro tema en el cual hemos tenido dificultades en estos suelos duros para las excavaciones es un sistema constructivo de no fundir en forma completa la pantalla, sino que a la pantalla le dejamos unos espacios horizontales para la construcción de los entrepisos de la estructura del edificio. Entonces, las pantallas quedan colgadas como unos paneles colgados, y estos paneles colgados tratan de colapsarse, tratan de deformarse en forma vertical. La falta de continuidad vertical de la pantalla y también de la continuidad horizontal representan una amenaza para la estabilidad de una pantalla en un suelo duro. O sea que el peso del concreto de la pantalla queda en el aire porque no tiene soporte inferior
Incluso no tiene soporte lateral, como en este caso. En este caso, esta pantalla colapsó. El peso del concreto de la pantalla genera una fuerza vertical y adicionalmente las anclas pretensionadas generan una fuerza vertical y la suma del peso del concreto más la componente vertical del tensionamiento son una fuerza que actúa tratando de hundir, tratando de mover verticalmente la pantalla anclada. O sea, debemos siempre garantizar que haya continuidad vertical y soporte en el pie de la pantalla. Cuando le quitamos al pie de la pantalla el soporte, la pantalla queda en el aire y puede colapsar. Aquí vemos el inicio del colapso. Se han presentado varios casos de colapso de pantallas cuando dejamos nosotros el espacio para los entrepisos o le quitamos en la parte inferior las banquetas que soportan la pantalla verticalmente. En este caso, quedó en el aire el sistema, quedaron unos paneles inestables, los cuales se colapsaron totalmente. La práctica de dejar espacios, o sea, discontinuidades en la pantalla de concreto armado, no está funcionando. Nosotros debemos eliminar totalmente esa práctica. No es confiable el dejar espacios de discontinuidad en la pantalla. Igualmente, se debe garantizar el soporte vertical de la pantalla en todo momento. Veamos otro caso. Un poco diferente, ¿por qué? En el caso anterior eran anclas pretensionadas, pero en este caso es una pantalla con clavos pasivos, o sea, sin tensionamiento. Y vemos que esta pantalla de clavos se le dejó el espacio para los entrepisos. No se garantizó el soporte vertical. Posteriormente, cuando se observó que esa pantalla tenía posibilidad de colapso, se colocaron unos dados pequeños de concreto para darle cierto nivel de continuidad, pero no funcionó. O sea, la continuidad debe ser completa y sobre todo el soporte inferior. El hecho de quitarle el soporte inferior a la pantalla genera amenaza de inestabilidad. Veamos el caso. Miren, tenemos ya el sótano terminado. Nos falta fundir la cimentación. Pero ven ustedes de que la pantalla en la parte inferior está en el aire. Le colocaron unos soportes metálicos que son más como un elemento psicológico, pero que no tienen capacidad para soportar verticalmente un peso de pantalla de esta magnitud. Entonces miren que quedó en el aire, incluso se observa en la esquina de la construcción que el suelo está colapsando. Se tiene el concreto pobre para la
construcción de la pantalla, de la placa de cimentación del edificio. No hay soporte vertical en la parte inferior. Está en el aire la pantalla. Y adicionalmente se dejaron esos espacios para los entrepisos. No hay continuidad vertical y no hay soporte vertical de la pantalla. Y la pantalla colapsó verticalmente. Vemos unas horas antes del colapso. Miren que en la parte superior de la pantalla habían dejado el hierro para la placa de cimentación. O sea, había un peso encima de la pantalla de clavos, el cual no estaba considerado en el diseño. Este peso fue fundamental en el proceso de colapso de esta pantalla. Veamos ahora la pantalla colapsada. Ahora ahí se ve el hierro, las 100 o más toneladas de hierro que estaban encima de la pantalla y que colapsaron con todo y pantalla. El colapso fue un sistema de colapso vertical, tanto en la pantalla que colapsó verticalmente, como en el suelo detrás de la pantalla, el cual también colapsó en forma vertical. Posteriormente hubo que traer material de suelo, se le colocó un triángulo de material para soportar el talud y evitar que colapsara la vía. La carrera 40, esta obra es en la carrera 39 con carrera 40 o calle 52 en la ciudad de Bucaramanga. Miren cómo la pantalla se derrumbó en pedazos, se partió en pedazos, porque la pantalla también tenía estas discontinuidades horizontales que facilitaban este proceso de colapso. Y se han presentado muchos casos similares. Se deja la discontinuidad horizontal y esto hace que se colapse la pantalla. El caso es más grave cuando hay nivel freático. Cuando hay nivel freático es muy complejo construir una pantalla en este tipo de suelos duros sin que se presenten problemas de estabilidad. ¿Qué se ha implementado como solución? Como solución a los problemas que hemos tenido en varios proyectos, se han planteado dos soluciones diferentes. Una primera solución es la colocación de micropilotes antes de construir la pantalla, micropilotes verticales e inclinados, los cuales tienen como objetivo principal el soporte vertical de la pantalla. O sea, las pantallas deben diseñarse con sistemas verticales de soporte. En este caso, de micropilotes. Se construyen los micropilotes en el perímetro de la excavación. Se construye una viga cabezal que una los micropilotes en su parte superior y luego se procede a ir excavando por banquetas. O sea, se continúa el sistema de trincheras y banquetas y la construcción de los anclajes a medida que se avanza en la excavación. Los micropilotes de 20, de 25, de 30 centímetros
de acuerdo a las necesidades del peso, a la altura de la pantalla, a las necesidades de soportar cargas verticales. En este caso, vemos nosotros que los micropilotes se encuentran cada 5 metros. Los micropilotes para el soporte vertical de la pantalla, que se construyen antes de construir la pantalla. Primero los micropilotes, luego la viga cabezal que une a los micropilotes, y después, si procedemos a empezar la excavación por banquetas, vamos construyendo la pantalla y vamos perforando y tensionando los anclajes. Y se va construyendo de arriba hacia abajo el sistema de pantalla, pero atrás de la pantalla o dentro de la pantalla hay un sistema de micropilotes que soporta verticalmente el sistema. Se observa ahí la viga cabezal, los sitios donde están los micropilotes, al menos se observa un micropilote, el cual está un poco salido del límite de la construcción, y la construcción de la banqueta para proceder a anclar y construir el sistema. Este sería el diseño típico. Micropilotes verticales, micropilotes inclinados, viga cabezal en la parte superior y varias filas de anclajes, en este caso de 14 metros de longitud, 9 metros de bulbo. Otro proyecto, diseño similar, micropilotes verticales, micropilotes inclinados, anclas pretensionadas y arriba de los micropilotes la viga cabezal. Generalmente hacemos un diseño, un análisis con dos tipos de software. El modelo de equilibrio límite para determinar la estabilidad general del sistema y un modelo con elementos finitos. En el modelo numérico con elementos finitos hemos utilizado el programa Plaxis, como se observa en la figura. En el modelo de elementos finitos se coloca la pantalla anclada, los micropilotes, los anclajes, la carga del edificio contiguo, y este modelo de elementos finitos, al cual se le colocaron las propiedades de los materiales, específicamente el módulo de elasticidad, el ángulo de fricción, la cohesión y el peso unitario. Aquí el módulo de elasticidad del material define en buena parte las deformaciones y los momentos y cortantes sobre el elemento vertical de concreto, o sea, sobre la pantalla de concreto armado. El modelo de elementos finitos permite obtener los momentos y los cortantes que actúan sobre nuestra estructura de pantalla anclada. El diseño en alzada, los micropilotes verticales y los anclajes. Una pantalla de concreto de 25 centímetros de espesor, altura variable hasta de 11 metros, 3 filas de anclajes pretensionados de 42 toneladas, longitud de anclajes entre 16 y 14 metros, viga cabezal de 25 por 25 centímetros, micropilotes de 30 centímetros de diámetro que penetran hasta 3 metros por debajo del nivel del fondo de la cimentación, y arriba de los micropilotes están unidos con una viga cabezal.
Otro tipo de solución para el soporte vertical de la pantalla es la construcción de contrafuertes con micropilotes. O sea, en vez de hacerle el micropilote inclinado en la parte detrás de la pantalla, construimos adelante de la pantalla un sistema de contrafuertes y micropilotes, o sea, contrafuertes soportados por micropilotes. Estos contrafuertes actúan no solamente para resistir la carga vertical, sino para disminuir las deformaciones horizontales propias del proceso de excavación. Estos contrafuertes tienen un núcleo típicamente de 3 micropilotes. En la parte superior una viga cabezal que soporta la pantalla, la cual se construye por el sistema de trincheras y banquetas. Vemos otra diapositiva del sistema de contrafuertes con micropilotes para el soporte vertical y también horizontal de la pantalla anclada. Se ven los micropilotes, pues no quedan totalmente verticales. A veces tenemos que ampliar el ancho del contrafuerte para que el micropilote quede dentro del mismo contrafuerte. El sistema constructivo por trincheras y banquetas, los micropilotes verticales y los contrafuertes para el soporte vertical de las pantallas. Se va excavando la banqueta, se retira el material de sobre de los micropilotes y se funden por sectores, por tramos, los contrafuertes, colocándoles un refuerzo adicional de acero. Está claro ahí, vemos los micropilotes, en este caso de 25 centímetros de diámetro, el suelo duro de la ciudad de Bucaramanga y el contrafuerte que se va construyendo por tramos de arriba hacia abajo. Vemos otra vista de esa pantalla, pero miren que aquí también hay nivel freático. Se observa la humedad. Estamos llegando al nivel freático con el sistema. Ahí es la parte crítica en la cual el sistema es exigido con mayores esfuerzos. El esquema de diseño, los anclajes pretensionados, la pantalla de concreto armado, los micropilotes y los contrafuertes de concreto soportados por los micropilotes. El esquema de sección, los anclajes, en este caso de 24 metros de longitud, 12 metros de bulbo y 6 niveles de sótano. Los micropilotes 3 metros por debajo del nivel del fondo de la cimentación y los contrafuertes de concreto. El diseño en planta del contrafuerte este sistema de contrafuertes
ha sido exitoso. Incluso hemos tenido varios casos en que hemos hecho el sistema de contrafuertes con micropilotes, pantallas ancladas, con edificios localizados junto a la excavación y sin deformaciones importantes. Otra solución implementada para el soporte vertical de las pantallas es la construcción de delantales. Delantales que soporten verticalmente la pantalla. Este caso, pues, digamos que fue exitoso, pero yo considero que es mejor el sistema de micropilotes que el sistema de delantales. Delantal para el soporte vertical de la pantalla a medida que se va construyendo con un sistema de trincheras y banquetas. En general, los bulbos han funcionado en estos suelos duros. Estos suelos duros tienen muy buena capacidad para el soporte de los bulbos. Típicamente bulbos de 8 o 10 metros de longitud para cargas de tensionamiento entre 30 y 40 toneladas. Típicamente yo no recomiendo utilizar cargas de más de 40 toneladas, así el suelo sea muy duro. Me parece que es mejor tener mayor número de anclajes que hacer esas superanclas, porque el suelo duro, por más duro que sea, no permite en su bulbo cargas extraordinariamente grandes. En mi manera de pensar, mi sugerencia a los profesionales de ingeniería es que no utilicemos cargas de tensionamiento superiores a 40 toneladas. En el programa de elementos finitos, en el modelo numérico, obtuvimos las deformaciones de la pantalla y del suelo, y también calculamos o podemos calcular los momentos flectores y los cortantes para el diseño estructural de los refuerzos de la pantalla propiamente dicha. Pues, los modelos de elementos finitos nos dan valores bastante precisos de los momentos flectores y de los cortantes para el diseño estructural de la pantalla. Tenemos los planos de diseño, los anclajes, la pantalla, los micropilotes, en este caso micropilotes verticales inclinados, en otros casos los contrafuertes con micropilotes, y nuestra experiencia nos ha llevado a ir mejorando los sistemas. En ingeniería, a prueba y error, vamos mejorando nuestras experiencias. La idea es no repetir errores del pasado, mejorar nuestros diseños, mejorar nuestros sistemas constructivos, que a pesar de que los suelos sean duros, los suelos duros también requieren de cuidado para la excavación. Como vimos, a pesar de suelos duros, a pesar de la dureza del suelo, con molos de elasticidad de más de 100 megapascales, hemos tenido problemas de colapsos. Debemos mejorar nuestra ingeniería, mejorar el tema del soporte vertical de la pantalla, el tema de las discontinuidades en la pantalla y
los procedimientos adecuados de análisis y diseño